Bueno, que Dios le bendiga a todos. ¡Amén! Siéntense que ya es hora que se... Gracias, hermano, por vuestra paciencia, por aguantar. Que la bendición del Señor esté sobre todos ustedes. ¡Amén! Yo soy el hermano Rafa, de la zona de Madrid. Amén. Y deciros que estoy disfrutando mucho de la bendición de Dios y de su palabra, pero sobre todo el mensaje para mí hoy sois vosotros. Estar aquí todo el día, hermano, con este celo, con este fervor y con esta hambre de la palabra para nosotros es un ánimo y es una bendición del Señor y nos impulsa todavía más a prepararnos en la obra de Dios. ¡Aleluya! Amén. Yo tengo un tema, ya llevamos mucho oído y llevamos aquí unas cuantas horas y yo no quisiera ser largo. A lo mejor ni siquiera voy a ocupar el tiempo que se nos da, ni siquiera voy a ocupar el tiempo que se nos da. Pero quiero seguir un poco, porque después de Luis Abuelo, que es un terremoto, pues es difícil pasar. Y yo soy un poco más tranquilo. Pero quiero seguir un poco, hermanos, en la línea del servicio. El hermano Abuelo ha estado hablando algo acerca de los ministros y de servir. Amén. Un hombre de Dios dijo: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Si te gusta, quédatelo. Bonito. Y si no, pues desplázalo. Pero quiero que sepas que si tú estás sirviendo a Dios o estás en la iglesia, si no vives una vida de servicio, no merece la pena vivir en el mundo del Espíritu. O sirves o no sirves. ¿Me explico? Aleluya. El estudio o la palabra de hoy se va a basar en el libro de Josué. Abre tu Biblia por Josué capítulo 1. Yo quiero entrar un poquito en la vida de Josué, hermanos. Para abrirte un poco la puerta de este libro, es un libro, el libro de Josué es un libro de lucha, de conquista, de guerra. Josué fue lo contrario a Moisés. Moisés fue un hombre más espiritual, un hombre más tranquilo. Él fue un hombre de mucha paciencia, pero Josué fue lo contrario. Josué era un militar. Todo lo que Dios le enseñó fue estrategia para la lucha, para la conquista y para la posesión. De ahí, hermanos, que podemos tomar que los ministros tienen diferentes caracteres. Hay algunos que son más tranquilos y otros son más guerreros. Hay unos que son más débiles y otros son más duros. Moisés dice en la Biblia que era el varón más macho de toda la tierra. Sin embargo, Josué, cuando se le apareció el ángel de Jehová, dice la palabra que echó mano su espada y dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Menos mal que el ángel de Jehová dijo: no, como príncipe de Jehová he venido ahora. Si no llega a decir que era el príncipe de Jehová, allí lo deja. O sea que mira la diferencia, hermanos, entre un ministro y otro, entre un siervo de Dios y otro. Por eso nunca valores a los siervos de Dios o a los que te presiden o a tus pastores por el temperamento que tenga uno u otro, porque lo más importante no es lo que está afuera, no es lo que expresamos, sino las intenciones del corazón y lo que hay dentro de nosotros. Tú puedes ser un siervo de Dios que a lo mejor en tus expresiones eres duro, eres rudo, pero puedes tener un corazón de niño. Y hay otros que a lo mejor son más tranquilos, son más pacientes, pero pueden tener el corazón duro como una piedra y no ser sensibles a lo que les rodea. O sea, no quiero que valores a las personas por la primera visión que tú tengas de ellos o por el trato que tú puedas tener en lo exterior. Dice la palabra de Dios, hermano, que Josué fue un hombre que nació y creció juntamente con Moisés. Él pudo experimentar juntamente con Moisés el llamado que Moisés tuvo. Él experimentó la salida de Egipto, él experimentó el desierto, pero Josué estuvo viviendo durante muchos años a la sombra de Moisés. Él fue un buen segundo. Josué fue un buen segundo. ¿Sabes qué es más difícil ser un buen segundo que un primero? Porque mandar cualquiera manda, pero servir no todo el mundo sirve. Y él
él vivió a la sombra de Moisés. Y dice la palabra que cuando Moisés subía al monte y estaba 40 días allá arriba, Josué se quedaba en la mitad y también estaba 40 días. Él estaba más abajo, pero también se veía desde su lugar. Y dice la palabra, hermano, anótate esto si quieres, que Moisés entraba y salía del tabernáculo, de la presencia de Dios. Moisés entraba y salía de la presencia de Dios, pero dice la Biblia, pero el joven Josué nunca se apartaba del tabernáculo. Fuerte, ¿eh? Moisés entraba y salía, pero el joven Josué nunca se apartaba del tabernáculo. O sea que él tuvo, hermanos, una preparación antes de llegar a Josué. El hermano Luis ha estado hablando acerca de la preparación. Los gitanos somos impacientes, creemos, porque vivimos en una sociedad de todo rápido. Estamos en la comida rápida, necesitamos coches más rápidos que nos lleven. Venimos en avión porque no tenemos tiempo y necesitamos llegar aquí en una hora. Y ahora estamos con el tren de alta velocidad porque necesitamos todo rápido. Y estamos en las casas donde las comidas se hacen con olla express, porque ahora antes un cocido se hacía toda la mañana, hoy en una hora, en media hora ya lo tienes. Antes el café se calentaba con un puchero con 4 aguas. Hoy tú pones el microondas 30 segundos y ya está hecho el café. Y estamos en la era de lo rápido, hermanos. Todo lo queremos ya. Los señores salen del trabajo, los restaurantes de comida rápida. Nosotros los pastores salimos de la iglesia y como tenemos cosas que hacer, vamos a la hamburguesería que está enfrente porque es comida rápida. Aleluya. Y creemos que las cosas de Dios funcionan conforme el mundo va. Pero quiero que sepas que Dios sigue siendo el mismo. Hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Y que las cosas de Dios ya no son tan rápidas, hermano. Las cosas de Dios se tienen que hacer como Dios dice, no como dice la tecnología. Hoy tú puedes ir a la librería y puedes encontrar un montón de libros en el estante. Y quiero que sepas que un siervo de Dios, un ministro fiel, no se hace leyendo un libro. Ni tampoco estudiando un comentario. Ni viniendo un evangelista y poniéndote las manos para cambiarte la vida, no lo va a hacer. La vida de un ministro tampoco se hace porque tú estudies en la escuela bíblica. Porque la vida de un ministro no son 3 años o 5 años de escuela bíblica, es toda una vida. Un día, hermanos, nos invitaron a una reunión donde venía un profesor de fuera de Estados Unidos y él quería poner aquí una escuela bíblica en Madrid. Entonces a Ramón y a mí nos invitaron a aquella reunión porque él necesitaba gente que enseñara y nos llamó a ver si podíamos colaborar en su seminario para empezarlo. Cuando presentaron a este hombre, ya con 75 años por lo menos, el pastor, que lo presentó para ministrar, no recuerdo cómo se llamaba, y él dijo quién era. Y bueno, él dijo, está con nosotros el hermano tal, él es licenciado y doctorado en teología. Él es licenciado, tiene sus estudios de angelología, de demonología, tiene sus estudios, bueno, todos los estudios sabidos y por haber. Dice, y ahora el hermano está terminando sus estudios en no sé cuánto, no sé qué. Y yo me quedé asombrado. Y cuando terminó el mensaje, yo fui, me lo presentaron y yo le dije, hermano, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo usted tiene tantos títulos y tantos estudios? Y con los años que tiene todavía está terminando sus estudios ¡sigue estudiando! Esto fue hace por lo menos 10 años o 12. Y él me dijo, hijo, un ministerio nunca llega al techo de la preparación. La preparación de un siervo de Dios dura toda la vida. Tú tienes que prepararte desde que naces como ministro hasta que mueres. Nunca llegas al techo de la preparación. Nosotros creemos, hermanos, que porque hemos predicado 4 mensajillos, nos leemos 4 libros y sabemos 4 versículos de memoria que ya no necesitamos nada. ¿Saben qué dice la palabra? El libro de Job. Cuán leve y suave es el susurro que hemos oído de él. ¿Saben lo que hemos oído de Dios? Solo un susurro, comparado con su grandeza. ¿Saben qué es un susurro? ¿Qué es un susurro? Eso hemos oído de Dios, comparado con su grandeza, claro. Si tú crees que sabes todo de Dios, solo un susurro hemos oído. Solo un... ¿Qué te parece? Que bendito sea el nombre del Señor. Así que yo no quiero que tú seas un predicador de los que salen así. ¿Sabes? Hay predicadores que yo les llamo
Dice, bueno hermano, la verdad que no tenía mensaje, pero hoy estaba en el sillón viendo la tele y estaba viendo una película y la película era tal y que cual y era así de esta manera. Y el Señor me ha dicho, y tú predicas de la película, pero no predicas de la Biblia. Y quiero decirte que Luis ha hablado acerca de cosas que hace Dios en casos excepcionales, que los ha hecho una vez y no lo ha vuelto a hacer, como por ejemplo abrir el Mar Rojo, el río del Jordán, cuando Josué oró y se paró, dijo, sol, detente el amor y luna. No podemos tomar como base para decir, bueno, yo puedo parar el sol y la luna también, o yo voy a orar y voy a abrir el mar. No, Dios lo hizo una vez y no lo ha vuelto a hacer más. Puede ser que tú un día estés sentado en tu sofá y veas una película y Dios te dé el hilo de un mensaje, te dé el hilo de un mensaje. Pero no por eso vas a ir y te vas a sentar, podría ser el sillón, esperando a recibir un mensaje en la tele. Así que vamos a ver, hermanos, algunas cualidades de cómo tiene que ser el hombre que Dios va a usar, el hombre que Dios usa, el siervo de Dios, hermanos, el siervo de Dios que se hace a fuego lento. Mira, el siervo de Dios que se hace a fuego lento es aquel siervo de Dios que está en el altar, que vive en el altar de Dios. ¿Sabes? Cuando llevaban al altar un animalito para que el sacerdote lo sacrificara, el sacerdote tenía que preparar el fuego, encenderlo, al animalito lo despedazaba y lo ponía ahí en el altar. Y sabes, el altar, el animal pasaba toda la noche en el altar. Y al otro día, cuando el sacerdote iba o cuando se terminaba el sacrificio, ¿sabes cómo terminaba el animal? Después de estar toda la noche en el fuego del altar, hecho ceniza. Ya no se notaba si era una tórtola, un palomín. Ya no se notaba si el animal era más grande o era más pequeño, porque había perdido su forma, su identidad, su manera, porque había pasado toda la noche en el altar de Dios. Y sabes, hay siervos de Dios que quieren cambiar sin pasar por el altar. Y esto es imposible, porque lo único que nos va a hacer perder nuestra forma, nuestra manera, unos somos cuadrados, otros redondos, otros tenemos de aquella manera. Solamente en el altar de Dios nos va a cambiar. Y aquel siervo de Dios que ha pasado horas en el altar de Dios es diferente, ha perdido su forma, su manera. La gente le ve y ya no es aquel que dejó por la noche en el altar. La gente te ve y dice, si no es el mismo de hace 5 años. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Es el altar de Dios, que el siervo que vive en el altar cambia. Pero el que sigue siendo el mismo es porque no estás en el altar. Tienes la cabeza llena de Biblia. Y una vez me dijo una cosa Juan, y yo la voy a usar, ¿sabes? Él me dijo, Rafa, ¿sabes que la teología es humana? ¿Te acuerdas? Que la teología es humana. Y yo le dije, ¿pero qué dices, Juan? Y él me dijo, sí, la teología es humana porque la puede estudiar cualquiera. Hay teólogos que han estudiado la Biblia porque eran incrédulos y por sacar defectos a la Biblia o ir en contra de la palabra han estudiado y son teólogos. Sí, señor. Y al alcance de la mano cualquiera se puede meter en un seminario y estar 4, 6, 8, 10 años. Pero los estudios teológicos no te cambian. Lo que te cambia es tener un encuentro con Dios en el altar de Dios. Y cuando tú te encuentras con Dios, la marca que Dios te pone y en la fuerza que Dios te pone, te impulsa a estudiar la palabra. Una cosa es tener la letra y otra cosa es tener el espíritu de la letra. Hay personas que solamente tienen letra y transmiten solo conocimiento. Aleluya. Pero aquel que tiene letra y tiene el espíritu de la letra, ¿saben cuál es el espíritu de la letra? Es el siervo de Dios que abre la Biblia y aquello que otros no ven, él lo ve, porque tiene el espíritu y el espíritu ilumina. Y aquello que está oscuro, que nadie ve, el espíritu te enciende la luz y ves lo que hay detrás del versículo. Ves el trasfondo de la palabra. Los curas son los que más saben. 14 años de carrera. Tienen la letra, pero no tienen el espíritu. Y aquí está la diferencia. Un gitano, sin estudios, no sabe mucho leer, y hace poro, dice la Biblia, pero ahí, en ese poro dice la Biblia que Dios apoya el corazón humilde y el que ha tenido un encuentro con Dios. Ahí está el espíritu de la letra. Si puedes tener la letra y el espíritu, mejor. Pero si me das a elegir entre tener mucha letra y nada de espíritu,
Prefiero el Espíritu. ¡Aleluya! Así que, dice la palabra, capítulo 1 del libro de Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Nota, porque de aquí vamos a sacar luego dos cualidades de Josué, cómo fue su vida de servicio, hermanos. ¿Sabes? Hay personas que a lo mejor sirven una temporadita y luego se cansan. Pero luego vamos a ver cómo fue la vida de Josué, hasta dónde él tenía corazón de siervo. ¿Sabes? Para ser siervo de Dios no hay que saber muchas lecciones, hay que tener corazón de siervo. Amén. Si no tienes corazón de siervo, nunca podrás servir. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Al Señor no hay que servirle por obligación, hay que servirle por amor. Por eso ha dicho Juan, no sé, me parece que eso, hoy estamos todos citando a Juan, que nuestras mujeres nos aguantan porque nos aman. Y le dice el Señor, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el Éufrates, será vuestro. Versículo 5, nadie te podrá hacer frente. Aquí está la promesa que Dios le hace a Josué. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, escucha, nunca, o sea, no es un día, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces ¿cuándo? Cuando de tu boca no se aparte la palabra, cuando la medites, cuando la guardes y cuando la hagas, todo lo que emprendas te saldrá bien. Cuando tú meditas la palabra, cuando la tienes en la boca y cuando la guardas, todo lo que harás te saldrá bien. Nosotros queremos que nos salgan bien las cosas sin meditar, sin guardar y sin leer. Y hermanos, en cualquier sitio podemos hacer la gitanada, menos en la obra de Dios. Amén. En la obra de Dios no hay gitanada que valga. Porque Dios sabe que sabe más que ningún gitano de los que estamos aquí. Amén. ¿O no? Así que mira, vamos a ver algunas de las cualidades que Josué tenía. La primera cualidad que un siervo de Dios tiene que tener para que Dios le use. Estamos viendo algunas cualidades de cómo debe ser el hombre que Dios usa. Y la primera cualidad es que tiene que ser fiel. Ahora, ¿qué significa ser fiel? Ser fiel significa corresponder a la confianza que se ha depositado en alguien. Es decir, si Dios ha puesto algo en mis manos, es porque considera que yo soy fiel. Entonces yo tengo que corresponder a la confianza que Dios ha depositado en mí. Tú me abres las puertas de tu casa porque consideras que yo soy un hombre fiel, y yo debo corresponder a la confianza que tú has depositado en mí. También fiel significa uno que cumple sus compromisos. Yo no sé si algunos creen que el camino que nosotros hemos emprendido es, como ha dicho Luis el abuelo, 4 mensajillos, vámonos para casa y ya está luego. Algunos creen que el pastorado es culto casa, casa culto, ha dicho Luis. ¿Tú sabes lo que es un pastor 720? Un pastor, perdónenme los pastores, nosotros estamos enseñando a líderes. Yo también soy un pastor. Hubo una iglesia con un pastor, le pusieron el 720. ¿Sabes por qué le pusieron el 720? Porque llegaba a la iglesia a las 7:20 y a las 9:30 se iba. Y ya no le veían otro día hasta las 7:20. Y claro, esto es verdad, ¿eh?
Y como casi siempre llegaba a la misma hora, le pusieron el 7:20, pero el pastor no es el de 7:20, el pastor es como los cajeros automáticos, 24 horas. Tú eres servicio 24 horas. Y si no estás dispuesto a que un creyente una vez una persona te moleste, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, tú no eres un pastor. Yo estaba diciendo que yo me siento un pastor por cualquier cosa. Eso no. No. Era un pastor de servicio 24 horas. Uno que cumple sus compromisos. También la palabra fiel significa exacto. Y cuando una persona es fiel, escucha, es fiel, uno, a Dios. Alguien dice, yo soy fiel a Dios, vale, me parece muy bien. También la persona tiene que ser fiel a sí mismo, honrado con sí mismo. Segundo, tercero, una persona que es fiel tiene que ser fiel a su familia. Cuarto, el siervo de Dios que es fiel tiene que ser fiel a la iglesia. Hermano, ora por mí, si no te preocupes, que voy a orar. Y a veces, ¿qué pasa? Hermano, ¿puedes orar por mí? Si no te preocupes, que voy a orar mis oraciones. ¿Qué oraciones? Es que uno ni siquiera orando. Tiene que ser fiel a la iglesia y también fiel a su palabra. La palabra fiel, hermanos, también tiene la idea. Aquí los más ancianos me van a entender mejor. La palabra fiel tiene la idea de la aguja de una balanza. ¿Cuántos se acuerdan de las balanzas esas que eran por aguja? A la aguja se le llamaba el fiel, porque solamente marcaba lo exacto. Según el peso que le ponían, así marcaba. Los creyentes y los siervos de Dios debemos ser iguales, nunca debemos poner de más, ni tampoco de menos. Tenemos que ser exactos, como la aguja de la balanza. Pero mira la fidelidad de Josué. Vamos a ver su fidelidad en el servicio. Josué 1:1 dice: y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, pero nota esto, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Así que Josué aquí, ¿qué era? ¿Servidor de quién? De Moisés. Moisés era el siervo de Dios y Josué era el siervo de Moisés. O sea que cuando tú abres el libro de Josué, tú te encuentras a Josué siendo servidor de Moisés. Hay quien dice, oye, yo sirvo a Dios, yo hago caso a Dios, yo los hombres no. Pero aquí vemos a Josué, que no era siervo de Dios, era siervo del siervo de Dios. Amén. Y sabes, en la obra de Dios están los siervos de Dios y luego están los siervos de Dios. Moisés tenía un siervo que era Josué. Cuando Josué se presentaba, él decía, yo soy siervo de Moisés. Eliseo era siervo de Elías. Luego llegó a ser Eliseo, pero antes de ser Eliseo fue siervo de Elías. ¿Saben que algunos quieren empezar la obra de Dios siendo los siervos de Dios? Pero que antes que tú seas un verdadero siervo de Dios, Dios nos va a pasar por la escuela de la humillación y por la escuela del servicio, a ver si somos capaces de servir a otros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Sabes? El que no se sujeta a autoridad, hermano, no puede ejercer autoridad. Señor. ¿Tú no te sujetas? ¡Amén! A nadie. ¿Cómo tú vas a ejercer autoridad? ¿A quién voy a dominar yo? Si yo no estoy bajo autoridad, ¿qué autoridad yo voy a ejercer? Pero mira, porque en el capítulo 1, hermanos, Josué es siervo de Moisés. Pero en el versículo 24, capítulo 24, nota esto. Y versículo 29, ya Josué ha repartido la tierra y el libro está terminando, en el final del libro. Dice, después de estas cosas, murió Josué. Ya estaba aquí, un pobrecito se había muerto. Tenía 110 años. Pero mira que dice, versículo 29, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. O sea que en el capítulo 1 dice Josué, siervo de Moisés. Y en el capítulo 24, 100 y pico años después, dice, y aconteció que murió Josué, siervo de Jehová. Bueno, ¿sabes? Él pasó toda la vida sirviendo, porque de joven fue siervo de Moisés, y cuando Moisés murió se convirtió en siervo de Jehová. Él pasó toda la vida sirviendo, pero a él le daba igual servir a los siervos de Dios que servir a Dios. El caso es que la vida de Moisés fue una vida de servicio, porque de joven él fue siervo de Moisés. Y cuando murió, siguió siendo siervo de Jehová. Qué bueno, hermano. Cuando a ti te digan, hermano, hazme un resumen, una síntesis de la vida de Josué, tú dices, Josué fue un hombre de servicio.
Nació sirviendo y murió sirviendo. Qué pena, cuánto siervos se dicen. Estoy cansado de servir a los demás, ahora que me sirvan ellos a mí. Perdóname. Nosotros somos minis de Dios. Estuve estudiando qué significa la palabra líder. Está aquí el líder, dice el Señor. Un líder es uno que dirige. Pero también un siervo de Dios que oí que dijo: un líder es un don nadie que Dios escoge para llevar al pueblo. Aleluya. Escucha, y mira, es tan importante la preparación. Hoy huimos de la preparación. Nosotros aquí en Madrid, como ha dicho el hermano Marchena, hace ya, va por el... Bueno, este año que entramos ahora ya va por el 10º año que tenemos aquí en la escuela bíblica. Han pasado ya por lo menos por ahí 300 alumnos y más de 150 son pastores y obreros que han pasado todos por la escuela bíblica. Pero ¿sabes? No ha sido fácil, porque a la mayoría no les gusta el estudio. Han venido porque es obligatorio. Y algunos estaban deseando terminar el seminario como los que querían terminar la mili. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Y el día que terminaron los estudios ya no volvieron, porque ellos creen que pobres, que con 3 años de seminario y encima enseñado por un gitano, creen que ya lo alcanzó todo. Porque si tú vas a un seminario de payos, que saben más, 3 años son 3 años, pero una escuela bíblica gitana, 3 años es 1. Es un ignorante que no sabe lo que hace. Muy bonito. Punto número 1. Punto número 2. Y el que da lugar para ministrar algo a una persona no preparada, el que da lugar, más ignorante todavía. Te lo voy a decir. El que toca la obra de Dios sin prepararse es un ignorante que no sabe ni lo que hace. Pero yo que soy el pastor ahora de la corrada, si le doy lugar a una persona no preparada, más ignorante soy yo que no sé ni lo que tengo entre manos. Y aquí un poco. Y cuando tú pones a una persona no preparada para dirigir algo, un candidato para predicar, o levantas a una persona sin tener el llamado, pasan muchas cosas. Eso trae muchas consecuencias. Y las consecuencias que trae, número 1, si el candidato no tiene llamado, Dios a lo que lo respalda. Entonces, si no tienes el llamado, no vas a tener el respaldo, no vas a tener el aval de Dios. Y al no tener el aval de Dios, tú vas a ser un predicador, pero sin llamado, sin respaldo. Y quiere decir que toda la vida vas a ser un fracasado. Punto número 2. La iglesia va a arrastrar durante toda la vida el error del pastor, porque va a tener un hombre no llamado por Dios y la iglesia lo va a tener que estar soportando toda la vida. Muy bueno. Amén. Yo lo siento haber sido el último y dejaros con este sabor, pero la obra de Dios es así, hermanos. Tenemos que saber lo que tenemos en la mano. Mira, alguien dijo que la madre del atrevimiento es la ignorancia. El que ignora el peligro se atreve a todo. Bueno, yo tengo un nieto con 3 años y medio. Y tenemos que estar pendientes porque es muy trastero. Y él ya sabe que los enchufes no los tiene que tocar, pero cuando tenía 2 años, era lo primero que iba a los enchufes a meter sus dedillos. Y tú dejas a un niño en una habitación en el comedor, y como le dejes un buen rato, ya verás que tarde o temprano va a ir a los enchufes. Él no sabe, él es ignorante, no tiene conocimiento, que meter los dedos en los enchufes le puede costar la vida. Por eso se atreve. Pero que te digan a ti, meter el dedo en el enchufe. ¿Lo harías? No, ¿por qué? Porque tienes conocimiento, sabes el peligro que conlleva eso. El creyente, el siervo de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, que toca las cosas de Dios sin prepararse, sin estar santificado, sin ignorante, no sabe lo que hace. No tiene conocimiento ni conciencia de lo que lleva entre manos, por eso lo está haciendo. El siervo de Dios que ocupa un púlpito sin prepararse, sin santificación, sin entrega, siendo infiel a Dios, no sabe lo que hace. Es ignorante, se atreve a todo. Cree que tiene derecho a todo. La persona que participa de la cena, estando en pecado, no sabe lo que hace, sabe que se puede enfermar, que se puede morir. No lo sabe. Sabe que puede caer en juicio. Pero como no tenemos un conocimiento de la palabra, ignoramos el peligro, ni las consecuencias que puede traer tomar la Santa Cena indignamente.
La Biblia dice, el que come y bebe dignamente sin discernir, la palabra discernir es valorar o separar lo bueno de lo malo. Discernir es entrar en la iglesia y decir, vamos a ver, Señor, yo tengo algo de que arrepentirme, ¿qué he hecho, Señor? Bueno, pues voy a separar de lo malo. Lo que yo hice el otro día lo voy a separar, Señor, lo desecho, lo quito y me quedo solamente con lo bueno. Pido que me perdones. Has separado, ha discernido, ha valorado. Pasa a la mesa. Pero aquel creyente que es un practicante de pecado y pasa a tomar la cena, pueden pasar muchas cosas. El juicio de Dios puede caer sobre él. Puede venir una enfermedad. No es una doctrina, pero ha pasado. No es doctrina esto, ¿eh? No quiere decir que todo aquel que pase a tomar la cena del Señor estando en pecado se va a morir. Porque de hecho hay en iglesias que toman la Santa Cena personas que están en pecado y no se mueren. Pero en aquella ocasión, como ha dicho Luis el Abuelo, Dios, para mostrarnos lo que puede pasar, había personas que morían tomando la Santa Cena en pecado. Otros estaban enfermos y otros estaban bajo juicio de Dios. El que ignora se entrega todo. ¿Sí o no? Pero, hermano, de aquí salió un hombre que dijo: yo no quiero estudiar, porque así soy ignorante y Dios no me va a pedir cuentas. Ya. Pero el Señor te dirá: ¿qué hiciste con lo que yo puse en tu mano? Ah, lo escondí. Ah, lo escondiste. El que no tenga Biblia tiene excusa. El que no tenga luz también. Al que no se le haya manifestado Dios también. Pero a ti y a mí que nos ha puesto, ha dicho el hermano, qué fácil lo tenéis, ha dicho Gonzalo. Tú que tienes la Biblia, la palabra, la bendición de Dios, la iglesia, los pastores, los dones del Espíritu, que tienes todo a tu disposición y no te preparas, cuando venga el Señor te dirá: apartado de mí, nunca os conocí. Yo no sé si voy a seguir hablando del estudio, pero yo me voy a sentir libre. Amén. Dice el Señor: y en aquel día el Señor dirá a los de su derecha: pasad benditos de mi Padre, en lo poco has sido fiel. Mira, la recompensa no viene por el lugar que ocupes. La recompensa viene por la fidelidad con que tú lo desempeñes. Tú puedes ser un diácono, Dios va a recompensar tu fidelidad. Puede ser el ofrendero, puede ser el del coro. Y a lo mejor una persona que canta los coros en la iglesia puede tener más recompensa que un pastor si el pastor es infiel. Porque la recompensa no viene por el lugar, sino por la fidelidad con que desempeñas. Y el Señor dijo: pasad bendito de mi Padre, en lo poco habéis sido fieles, en lo mucho te pondré. Pero a los de la izquierda les dijo el Señor: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y dijeron aquellos: pero Señor, ¿cómo que no lo conocías? En tu nombre echamos fuera demonios. Oh, o sea, que ibais a la iglesia y hablamos en lenguas. ¿No te acuerdas? Y el Señor le dijo: apartaos de mí, nunca os conocí. ¿Cómo puede ser, hermano, que haya personas que vengan a la iglesia, siervos de Dios, que predican la palabra? Perdonadme, esto es fuerte. Estoy predicando, alguien dijo el otro día, para 18. Pues esto a 23, dice el Señor. ¿Cómo puede ser, hermanos? Y el Señor le dijo: ya os sé que hablabais en lenguas y también echabais fuera demonios. ¿Cómo se puede echar fuera un demonio y decir el Señor: no te conozco? No lo conoce todo el Señor. Dios sabe todo, lo sabe todo. ¿Y por qué dijo eso? ¿Os apartado de mí que no os conozco? Es que Dios tiene límite. Y estudiando yo esa palabra, hermanos, en el hebreo, esa palabra griega te lleva a una raíz hebrea, donde dice el Señor en el libro de Amós: escucha, oh Israel, a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra. Solo a vosotros os he conocido. Y ahí, hermanos, la palabra que Dios usó en ese verbo, apartado de mí que nunca os conocí, es la palabra hebrea o griega, yadá. Y la palabra yadá tiene la idea de conocer, pero de una manera íntima y personal. Esa misma raíz hebrea es la que usa el Señor en el Antiguo Testamento cuando dice: y conoció David a su mujer, yadá. Y Josué no conoció a María hasta que no nació Jesús. Esa es la misma palabra conocer es yadá. Esa palabra yadá tiene la idea de una comunión íntima, personal. Tiene la idea de un matrimonio, de una pareja íntima. Y lo que el Señor estaba diciendo a esos es: apartaos de mí, porque nunca tuvimos una relación íntima y personal. Estabais en la iglesia, pero nunca tuvisteis intimidad conmigo. Alabáis a Dios, pero no me conocíais. ¡Aleluya! Dijo Job: de oídas te había oído. ¿Cuántos hay que han oído al Señor de oídas? Pero ahora mis ojos te ven.
Y aquellos que ven al Señor, el resultado es: me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Un día, hermanos, en una gran campaña, estaba predicando un evangelista. Había mucha gente. Y después de predicar el mensaje, el evangelista hizo un llamado. Y entre muchos, en el llamado, se levantó uno de los pastores más famosos de la ciudad a recibir al Señor. Y la gente se quedó escandalizada. ¿Cómo que nuestro pastor va a recibir al Señor? Si yo quiero recibir al Señor como mi Salvador. Y cuando terminó el culto, los pastores de la ciudad le preguntaron: hermano, ¿qué te pasa? ¿Cómo que tú vas a recibir al Señor como tu Salvador? Y él dijo: sí, hermano, tengo que confesaros, yo era un político fracasado. Y cuando yo hacía un meeting, a los meetings que yo hacía no venía nadie. Y un día, entrando en una iglesia evangélica, yo me di cuenta que a los pastores y a los evangelistas les sigue mucha gente, y como lo que yo tenía era hambre de gentes, yo me introduje en una iglesia evangélica, me hice pasar y a mí me dieron en el ministerio, pero nunca he conocido a Dios. Y ahora me he encontrado con Dios después de 25 años de pastor. ¿Es fuerte o no fuerte? Bueno, escucha, es sorprendente. ¿Tú crees que el nuevo nacimiento viene por el conocimiento de la palabra? Sí, también te puedes encontrar con Dios por la palabra, pero mira, un día vino Nicodemo donde el Señor. Le dijo: Señor, ¿sabemos que eres de Dios? Conocimiento. Porque las cosas que tú haces no las hace otro, si no es enviado de Dios. Y el Señor le dijo a Nicodemo, que era un maestro, un intérprete de la ley, un maestro. Y le dijo a Nicodemo: si no nacieras de nuevo. Mira, por eso hay tanta gente en las iglesias y tantos siervos de Dios y ministros que no ven. No ven. Nicodemo, si no nacieras de nuevo, ni puedes ver, ni puedes entrar. No puedes ver el reino. No estamos hablando del reino de los cielos, estamos hablando del reino terrenal, del reino de la iglesia, lo que se mueve. Ahora mira la idea de Nicodemo. Porque cuando el Señor le dijo: si no nacieras de nuevo, no puedes ver ni puedes entrar. Mira qué respuesta más tonta para un maestro. Y ahora Nicodemo dijo: pero a ver, Señor, ¿cómo? Que yo siendo viejo me tengo que meter otra vez en el vientre de mi madre. Mira qué respuesta más tonta. Ni el que lo hubiera dado un paleto de Cuenca. A ver, ¿cómo? Que yo me tengo que meter otra vez en el vientre de mi madre y nacer otra vez. No se puede dar otra respuesta más tonta. Y el Señor le dijo: no, Nicodemo, el que no naciera de agua, de la palabra y del Espíritu, que es lo que te ilumina. Muchos han nacido, como han dicho esta mañana, de la tradición, de las costumbres, del ambiente. Pero sabes, tú debes ser un creyente, un siervo, un ministro que no vive del ambiente, sino que bebe de la fuente. ¡Aleluya! Y el que de mí beba nunca más tendrá sed. No vivas del ambiente, porque cuando el ambiente decaiga, tú vas a ir detrás del ambiente. Vive de la fuente. ¡Aleluya! Escucha esto. La preparación en la obra del Señor es importantísima. Mira por qué motivos. Tenemos que estar preparados, hermanos, porque no estamos tratando ni con madera ni con hierro. O sea, el material que manejan los pastores no es madera y tampoco es hierro. Estamos tratando con personas. ¿Han oído, pastores? No somos carpinteros que hacemos una mesa y que tú puedes volver a la mesa y puedes clavar un clavo y le puedes dar pa. No. Tampoco estamos tratando con vasijas de barro, donde dice la Biblia que la vasija se echó a perder y el Señor la hizo otra vez y tú el barro lo golpeas. No, esto no siente, no padece. Pero el material que tenemos en nuestras manos son personas, tienen sentimientos, se hieren, son débiles. De ahí, hermano, la importancia que tiene el prepararnos más que nunca. Y te voy a dar 3 razones, si las quieres apuntar, de por qué nos tenemos que preparar más que nunca. Punto número 1. Un siervo de Dios se tiene que preparar para no errar en lo que decimos. Porque ocupar ese púlpito, hermanos, no es cualquier cosa. No es cuestión de, como ha dicho Manzano, me parece que ha sido, de coger un versículo y decir: a ver qué me dice Dios. Y a lo mejor te sale el pasaje de Judas y le dices: a un poco. Dios. Entonces tenemos que prepararnos para no errar en lo que decimos. Esto de no errar en lo que decimos tiene que ver con doctrina, hermanos. Un predicador tiene que estar preparado en la doctrina. ¿Por qué? Porque cuando tú seas pastor vas a ser la máxima
ejemplos no es por minimizar ni humillar a nadie. Son ejemplos para que nosotros aprendemos, no se hace de menos a nadie. Pero el otro día, un predicador estaba predicando y predicó de ese pasaje que dice el hermano Pablo al hermano Sóstenes. ¿Os acordáis de ese versículo, no? Y el hermano leyó mal y dijo el hermano Pablo al hermano Sosteneos. Y de ahí él sacó, y hermano, porque la Biblia dice sosteneos unos a otros, y nos tenemos que sostener uno a otro. Y ahí la palabra dice el hermano Pablo al hermano Sóstenes. Sóstenes es un nombre. Y si tú confundes ahí los acentos, uno dijo el hermano Pablo al hermano Sóstenes. Así que hermanos, hay que tener cuidado porque la doctrina. Segundo, nos tenemos que preparar para no herir a las personas. Porque es muy fácil herir a las personas desde ahí, hermanos. Sepa que cuando tú vas a predicar a una iglesia, a lo mejor vas a tener una iglesia tan bonita como la de Santiago de Compostela. Y ahí te va a venir un montón de gente, la iglesia se va a llenar, pero van a venir personas heridas por los problemas. Van a venir personas enfermas, personas que están en depresión, personas que no tienen problemas, personas que tienen problemas con los hijos, problemas en el hogar. Y ahora nosotros preparamos un mensaje general y lo tiramos a bolero. Y al que le dé le da, y al que no, y si pega, pega, y si no pega, no pega. De ahí, hermanos, es que un siervo de Dios, cuando predique la palabra, tiene que tener cuidado lo máximo para no herir a las personas y traer un mensaje que sea general. Aleluya. Y tercero, debemos prepararnos porque la vida de muchas personas depende en gran parte de nosotros. ¿Tú sabes que la vida de muchas personas depende de nosotros? Escucha, vamos a leer Isaías 56. Capítulo 10. Machera, cuando tú veas que tengo que terminar, lo dice. ¿Cuánto me queda? ¿Con hijo fuerte y con él no? No. Porque es de Madrid. Además, hermano, no hay derecho porque uno de Extremadura le dedique más largo que uno de Madrid que de la cabeza. No puede ser. Libro de Isaías. Capítulo 56 y versículo 10. Escucha esto porque yo esto lo voy a hablar sobre todo a los líderes, se los he oído sobre candidatos. Ponte un casco ahora. Ponte un casco. ¿Vale? Mira porque la vida de muchos depende en gran parte de nosotros. Dice capítulo 56 y versículo 10. Sus atalayas son ciegos. Todos ellos. Mira cuál era, hermanos, la situación de los gobernantes cuando en el Antiguo Testamento, cuando habla de pastores. Ahí no había el ministerio de pastor. Solamente estaba el del profeta y el del sacerdote. Solamente había dos ministerios. Pastores no había. En la Biblia, cuando habla de pastores, los pastores son los que gobernaban, los gobernantes. Pero mira el ambiente de aquí. Todos ellos, todos sus atalayas son ciegos. Tú imagínate un atalaya ciego. Es el que tiene que estar vigilando, que venga el enemigo, está ciego. Y tiene el enemigo ahí alrededor de él y no se da ni cuenta. ¿Imaginas un atalaya ciego? ¿Tú crees que un atalaya ciego puede guardar una ciudad? Lo dudas, ¿no? Todos ellos son perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados. Aman el dormir. Un día me preguntó, yo no estoy en contra de que tú tienes la siesta. Tú sí quieres que te puedes echar la siesta. Pero tú tienes que sacar tiempo también para consagrarte y para buscar al Señor. Lo que yo no veo es que tu prioridad sea la siesta. Yo cuando soy pastor, cuando no soy pastor tengo más tiempo. Pero cuando soy pastor hubo un hermano que me dijo, hermano, perdóname porque te he llamado y a lo mejor estaba durmiendo la siesta. Le dije, mira, no me puedo permitir el lujo de dormir la siesta. Porque para mí es un lujo. Amén. Amén. Aleluya. Hay que tener cuidado, hermano, con la pereza. Hay que tener cuidado. Algunos tienen la enfermedad del sillón manía. ¿Sabéis que hay personas que los creyentes no somos esclavos de las drogas, pero somos esclavos de muchas cosas?
del sillón de la televisión. ¿Cómo se llama eso del mando ahora? Zapping. Es que hermano, no he ido al culto porque no juega el Real Madrid Barcelona. Ah, qué bien. Y el Señor ese día, el sábado, a las 7 de la tarde, Él iba a enviar a su ángel para hablarte, pero tú estabas allí viendo como 22 personas que estaban dando patadas a un balón y el Señor enviaba a su ángel. Aleluya. Mira Ezequiel 3:18. No quiero que te distraigas, ¿eh? ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Puedes gritar un fuerte amén? Ezequiel 3:18 dice: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. O sea que muchas personas dependen de la vida espiritual de muchas personas. Depende de nuestro mensaje. Tú eres un predicador que está puesto en la doctrina y que tu doctrina es una doctrina de salvación, mucha gente se salvará. Pero si tú eres un portador de doctrina falsa, mucha gente se perderá por lo que tú prediques de ahí del púlpito. Dice la palabra, y Jesús predicaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. ¿Sabes lo que da autoridad a Jesús? La palabra. Y no hay cosa que dé más autoridad a un siervo de Dios que ser un siervo que maneje bien la palabra. Amén. Que tú te subas al púlpito, que abras tu Biblia y que te subas con la seguridad de que tienes la palabra de Dios. Y que abras tu Biblia y que digas, hermanos, vamos a leer en el capítulo 24 del libro de Ezequiel, la Biblia dice, pero si tú te subes al púlpito y dices, bueno, hermano, la verdad que no quería predicar porque no tengo nada, ya que te subes. Pero el pastor se ha puesto pensando, ha dicho, tienes que predicar. Y la verdad, hermanito, es que no tengo nada, pero bueno, en fin. Un mensajero sin mensaje es como una hoja en blanco. Envía una carta a uno con una hoja en blanco. Un mensajero sin mensaje. Yo no los mandé, dice la palabra, ni los envié, pero ellos corrían. Ni los mandé, uno. No tenían la comisión de Dios. Ni tampoco les dije, no tenían la palabra de Dios. Pero dice la Biblia, pero si ellos hubieran estado en mi secreto. Si ellos hubieran estado en mi secreto. Porque a todos nos gusta estar en público. Pero en el secreto. ¿Y saben qué dice la palabra? Busca a Dios en los secretos, y nuestro Padre que ve en los secretos te recompensará. Amén. ¡Aleluya! ¿Puedes gritar un fuerte amén? Amén. ¿Saben qué significa la palabra atalaya? Iglesia. Iglesia. No, atalaya. Un vigilante, pero es algo más todavía. La palabra atalaya significa el que observa en lo alto. Porque entonces las ciudades eran amuralladas. Y el atalaya tenía que estar por encima de la muralla y ver lo que había por encima. Y el siervo de Dios tiene que ser como la que observa en lo alto, el que está más alto, para ver el peligro que viene. ¡Aleluya! ¿Sabes qué significa la palabra pontífice? Pontífice también se puede traducir como sacerdote o pastor. La palabra pontífice por la que viene de la palabra puente. Los siervos de Dios son un puente entre Dios y el hombre. Tú ves la Biblia. El pueblo se quejaba. Queremos pan, Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto como andábamos allí? Queremos carne. Y ahora sí va Moisés donde el Señor. Señor, tu pueblo quiere carne. Y el Señor le decía, dile, escucha, que le voy a dar carne hasta que la echen por las narices. Eso dice la palabra. Les voy a dar carne hasta que la echen por las narices. Y ahora va Moisés. El Señor ha dicho que nos va a dar carne. Nota la palabra puente. ¡Queremos agua! Se va el Señor, tu pueblo quiere agua. Golpea la piedra, dile que yo os voy a dar agua. Ha dicho el Señor que os va a dar agua. El siervo de Dios es un puente entre Dios y el hombre. Habla a Dios de parte del pueblo. Dile a Dios que nos sane, Señor, sánalos. Y habla al pueblo de parte de diles que yo les quiero decir. Ha dicho el Señor que su bendite. Gloria a Dios. Dile que nos mande pan. Señor dice que les mande pan. Dile que yo les envío pan. Que lo cojan para un día, pero que no lo cojan para más que se pudre. Ha dicho el Señor que se envía pan, pero no lo... ¿Notas? Es un puente entre Dios y el hombre. Le habla a Dios de parte del pueblo y al pueblo de parte de Dios. Eso eres tú. Y hay un versículo que yo estaba preguntando a Luis y a los hermanos dónde estaba porque yo no me acuerdo. Hay
Hay un versículo en la palabra que dice, apúntatelo por favor, que lo que los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, porque de su boca el pueblo buscará la ley. Te lo repito. Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Tú tienes que ser un depósito de sabiduría, porque de su boca el pueblo buscará la ley. ¿Qué pasa cuando una oveja te va a buscar? Hermano, tengo un problema. Tengo un problema. Y ahora me dice, si te cuento yo los míos. Y ahora, perdóname por favor los creyentes, pero esto está pensado. Y ahora, claro, el creyente se va y dice, válgame Dios, el único socorro que tenía mi pastor está peor que yo. Y va a la casa y le dice, se lo ha dicho al pastor, pero ¿qué debe decir mi hija si el pastor está hundido? ¿A quién se lo cuento yo ahora? Una persona tiene que contar una cosa, pero tú estás destrozado, escuchar. Amén. Y mientras se está contando los problemas, si no tienes la solución, pide a Dios en oración que te dé la revelación para aconsejar a esa persona. Y si tú tienes problemas, se lo cuentas a otro que sepa más que tú. Pero nunca te dejaré con uno que tenga menos capacidad. Si yo te cuento los míos, él no quiere saber tus problemas, él quiere tener la solución, lo que tú le dices. Vamos a terminar con... Me parece que me quedan 10 minutos. Yo voy a terminar con 5 cualidades que todo ministerio debe tener, si te las quieres apuntar. Ezequiel capítulo 2. Cinco cualidades que todo siervo de Dios debe tener, todo ministro. Capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra, y me dijo el Señor, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. ¿Sabe qué significa esto? Comunión. Comunión. Mira, a veces hemos estado orando y alguien te ha preguntado, ¿de dónde vienes? Vengo de estar un ratito en comunión con el Señor, porque has estado orando. A un ratito y ahora ya no estás en comunión, has roto la comunión. ¿Se entiende, no? Solamente hay una cosa que rompe la comunión con Dios, el pecado. La oración es parte de la comunión. Pero la comunión, hermanos, la palabra comunión es una palabra compuesta que se puede partir en Dios, en dos, que es común, unión. Comunión, común, unión. De ahí es tenerlo todo en común. La persona que vive en comunión con Dios es el que comparte sus penas, sus alegrías, su dinero, su casa, sus hijos, tu ministerio, tu tiempo. Si tú compartes todo con el Señor, estás en comunión. De ahí también viene la palabra comunidad. Estás compartiendo un edificio con alguien. Hay personas que oran, pero no están en comunión con Dios porque no comparten nada con Dios. No tienen nada en común. Lo único que tienen en común es el culto. Pero lo que Dios quiere es que tú estés en comunión, que lo tengas todo en común, que compartas todo con Dios. Esa es la comunión, hermanos. Me voy al culto a hacer un ratito en comunión. Y cuando sales del culto ya vas a hacer comunión. Recuerda que comunión es compartir todo con Dios. Así que el Señor le dice, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Punto número 1, comunión. Versículo 2, dice, y luego que me habló el Señor, entró en mí el Espíritu. Y ahí cuando el Espíritu entró en Ezequiel, ahí vino la capacitación. Punto número 1, comunión, diálogo con Dios. Punto número 2, capacitación, el Espíritu entró en él. Punto número 3, versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, escucha esta, yo te envío. Ahora es palabra de Dios. Mira, si no te manda Dios, no se vaya a la puerta de la calle. Pero como el Señor te diga, yo te envío, vete donde quiera que vayas. El Señor le dijo a Moisés, vete donde Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Ponle que se me río. Pero Señor, ¿y si me envía? Y si me dicen quién me envía, ¿qué digo yo? No le digan nada. Dile, yo soy de envía. El yo soy de envía. Y él dijo, bueno, ¿sabes por qué fue Moisés allí? ¿Tú por qué crees que fue? ¿Porque tuvo la experiencia de la zarza? No fue por la experiencia que tuvo. Moisés fue porque creyó el mensaje de Dios. Y él dijo, tú me dices que yo vaya a Egipto, que de verdad por lo yo voy. Y Dios está buscando siervos de Dios que crean el mensaje de Dios y que yo te envío y aquí voy, Señor.
Mira, para hacer las cosas que Dios hace. Él dijo, vente porque yo voy a sacar a mi pueblo. Moisés se tuvo que meter en los zapatos de Dios. Parece que yo me meto en tus zapatos. Él era parte del yo soy. Escucha esto que te voy a decir. Tú eres parte del yo soy. Él era parte del yo soy. Porque él dijo, y si me dicen quién me envía, ¿qué digo yo? Tú dices, yo soy, me envió. Yo estoy contigo. Y si Dios está contigo, tú eres parte del yo soy. Se metió en los zapatos de Dios y por donde quiera que iba pisando, porque Dios levantaba la vara, el mar se abría. Levantaba la vara, una plaga. Levantaba una plaga. ¿Sabes? Estamos esperando servir al Señor, teniendo toda la vista y habiendo visto todo y tener todo calculado. Pero el Señor dijo a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Vete con esa vara. ¿Cuántas cosas hizo con esa vara? Se podría hacer un estudio de la vara, ¿eh? ¿Cuántas cosas hizo con esa vara? Una vara seca. A lo mejor tú puedes ser que en tu mano no tengas nada, ni siquiera una vara. Pero yo quiero preguntarte a ti, ¿qué tienes en tu mano? Oh. ¿Qué tienes en tu mano? A lo mejor nada. Puede que no tengas nada. Pero escucha esto. Dice la palabra, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, cuando no había nada. Y él con el poder de su palabra, él dijo que se hagan los animales, y se hicieron. Que salgan los árboles, que se cree la estrella mayor y la estrella menor, y Dios creó todo por el poder de su palabra. Pero sabes, ahí la palabra crear, ¿sabes qué significa? En el hebreo es la palabra vara, que significa crear de la nada. Él es el único que puede crear de la nada. Él es el único que no necesita materia para hacer una mesa. Tú y yo para hacer una mesa necesitamos madera. Pero Dios para hacer una mesa dice que se haga una mesa y se hace una mesa. Que salgan los animales, se salen los animales. Y yo quiero decirte, hoy puede ser que tú en tu mano no tengas nada. Pero yo hoy envío la palabra sobre ti, la palabra vara. Él crea de la nada. A lo mejor tú no tienes nada, pero Él es capaz de crear de la nada. ¡Aleluya! Dice la Biblia, escucha. ¿Cuántos son 0 por 0? ¿Seguro? 0 por 0, 0. ¿Y nada por nada? Dice la palabra, Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cómo? Sí, Señor. Nada por nada es nada para ti. Pero para Dios nada por nada son números, sino multiplicación. ¿Qué tienes en tu mano? ¿No tienes nada? Eres el perfecto candidato para que el poder de Dios se manifieste. Punto número 1, comunión. Punto número 2, capacitación. Punto número 3, versículo 3, yo te envío comisión. Versículo 8, punto número 4 dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa de Israel. Punto número 4, lo contrario de rebelde es sensible. El siervo de Dios tiene que tener comunión con Dios, capacitación de Dios, comisión de Dios y sensibilidad de Dios. Amén. Este es el punto número 4. Sensibilidad. Hermano sea. Y punto número 5 le dice, no seas rebelde como la casa de Israel, abre tu boca, escucha, come lo que yo te doy. ¿Sabes qué le dio el Señor? Un rollo. Y le dijo, voy a aprovechar para hacerte una acotación graciosa. Hay personas que creen que la Biblia es un rollo. Es un rollo. Siervos de Dios que no llevan Biblias a las reuniones. Personas que no leen la Biblia casi nunca. Si este va a ser tu manual durante toda la vida y no lo conoces, ¿cómo vas a trabajar con él? ¿Cómo vas a predicar de una cosa que no sabes? ¿Cómo vas a hablar de Dios si no lo conoces? Y el Señor le dijo, toma, come lo que yo te doy. Y le dijo el Señor, come lo que yo te doy. Punto número 5, el siervo de Dios debe ser nutrido por la palabra. Punto número 1, debe tener comunión con Dios. Número 2, debe tener capacitación del Espíritu. Número 3, la comisión de Dios. Número 4, debe ser sensible. Y número 5, debe estar nutrido por la palabra. Pero escucha esto. Que ya te dejo. No lo encuentro el versículo, pero escucha. El Señor le dice a Ezequiel, Ezequiel, toma el rollo, con eso te quedas. Cómelo. Pero mira
Señor, alimenta tu vientre. O sea que la palabra tiene que ser tu alimento. No es un libro que tú lo tomas para ver qué sale. Es parte de tu comida diaria la palabra. Y el Señor le dijo, toma el libro, cómetelo. Alimenta tu vientre. Pero el Señor fue más profundo y le dijo, llena tus entrañas. Hermanos, aquí en esto llena tus entrañas en mucha profundidad. ¿Qué idea te despierta la palabra entrañas? Dime la idea. ¿Qué idea te despierta? ¿Qué te recuerda la palabra entrañas? Alimenta tu vientre. Es algo que es superficial. Pero el Señor le dijo, llena tus entrañas de la palabra. Cuando una madre da luz a un hijo, dice, este niño le lleva 9 meses en mis entrañas, en lo más profundo de mi ser. Entrañas es algo lo más profundo, lo más entrañable. Y el Señor quiere que cojas la palabra, que la leas, que alimentes tu vientre, que forme parte de lo superficial, de lo visible, pero que por dentro también lleves la palabra en tus entrañas. Solamente Dios y su palabra pueden marcar un carácter. La palabra carácter es la palabra griega charax, que significa marcar una cosa. Y esa es la palabra carácter, charax, marcar. El siervo de Dios que no ha sido marcado por Dios no puede cambiar el carácter. Aleluya. Amén. Mira, un consejo que me dio, los hermanos le conocen, el pastor Felipe, que estuvo en el centro. Él y el hermano Yera ha sido mi pastor 21 años. Y el hermano Felipe también nos ha criado allí en el Evangelio. Cuando me levantaron de candidato, yo fui corriendo y le dije, Felipe, me han levantado de candidato. Y él me dijo, vale, me mostró la Biblia y me dijo, toma la Biblia, cómetela. Cómetela. ¿Qué estás haciendo con esto? Me parece que fue Alejandro Magno o Alejandro Grande. Se enteró que en la fila de su ejército había un cobarde. Ya lo sabes tú esto seguro. Alejandro Grande. Y se enteró que en su ejército había un Alejandro que era un cobarde. Y le buscó por ahí, ¿dónde está Alejandro el cobarde? Y se fue donde él y le dijo, oye, ven aquí, ¿tú eres Alejandro? Sí. Me han dicho que eres un cobarde. Bueno. O te quitas el nombre o te vuelves un valiente. Tú verás lo que haces. Tú no puedes llevar mi nombre y ser un cobarde. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hay un versículo en la palabra que dice, decid Arquipo, mira que cumplas tu ministerio. Yo debajo de Arquipo he puesto Rafa. Y cada vez que leo ese versículo yo leo, decid a Rafa, cumple tu ministerio. Ahora yo quiero decirte a ti una cosa. Alejandro el Grande se fue donde el Alejandro el Cobarde le dijo, ¿te quitas el nombre o te vuelves un valiente? Y yo quiero decirte hoy, ¿qué vas a hacer tú con tu nombre? Una de dos. O te quitas el nombre o sirves a Jehová. Amén. Aleluya. Hay mucha gloria de Dios, hermanos. Lo vamos a dejar aquí. Mi tiempo se termina, no quiero que el hermano Marchena me saque tarjeta roja. Y aquí se termina mi tiempo. Quiero deciros, hermanos, que ha sido un gusto estar aquí con vosotros y compartiros algo de la palabra de Dios. Si pasáis algún día por Madrid, yo estoy aquí en la escuela bíblica en Madrid, también está el hermano Ramón, que no puede estar con nosotros hoy por problemas, pero soy el pastor de la iglesia de la Corrala de Madrid. Está en el rastro donde se compran los gitanos, todos los gitanos van a emplear. Ahí es una mezcla de gitanos, de chinos y de moros y de... Es un barrio multicultural. Entonces tú ahí... Los hermanos también tienen mi teléfono. Cuando pases por Madrid, pregunta por mí. Vente a la iglesia de la Corrala, que te daremos